Recibimos a la profesora Andrea Boncini, fundadora de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. Muy buenas noches, bienvenida a Saludable. El doctor Sergio Provenzano la saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, encantada doctor. Hola Giselle, ¿cómo están? Gracias por atendernos. No, por ¿Nos favor. podría contar qué involucra el síndrome de Tourette? El síndrome de Tourette involucra, por supuesto, los tics, ¿no? Fundamentalmente. Que los tics pueden ser motores y pueden ser fónicos. Esos tics vienen asociados con un montón de otros trastornos que pueden ser déficit de aprendizaje, trastornos conductuales, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ánimo, déficit de atención, un montón de trastornos donde uno en la escuela lo puede diferenciar. Esto, bueno, yo soy docente, como me presentaron, esto lo empecé a aprender porque se lo diagnosticaron a mi hija a los 8 años, ¿no? Hoy ella es una adolescente que tiene 16. Cuando se lo diagnosticaron y me contaban que era una enfermedad catalogada como rara, porque mucho no se conoce, que es genética, es crónica, bueno, ahí me puse a investigar. Empecé a entrar a un montón de páginas, empecé a entrar a la página de la Tourette Syndrome Association de Estados Unidos, que es una de las que hacen un montón de investigaciones permanentemente con este tema, que está mucho más hablado, ¿no? Que la gente participa más. Y bueno, ahí empecé a aprender, porque esto yo me di cuenta de, como docente, como mamá de alguien que, tenía ese síndrome, tenía que empezar a trabajarlo con la escuela, con los maestros que ella tenía, porque había cosas que no los podía abarcar. Porque los tics motores son complicados cuando giran la cabeza, cuando mueven sus manos, cuando mueven sus pies, cuando a veces tienen rasgos de hiperactividad que no pueden estar sentados en sus sillas. Y muchas veces, al hacer ese tipo de tics, un maestro, al tener desinformación de todo esto, ¿qué hace? Los termina retando. Entonces me puse a investigar, empecé a armar grillas en base a lo que ellos deberían hacer cuando ven que hay un chico con estas características. Entonces empecé a darle fotocopias. Empecemos con la primaria, ¿no? Calculen ustedes que estoy hablando esto de los 8 años. Con las maestras, con los directivos, después con todos los papás, compañeritos de mi hija, porque lo que también yo quería evitar en esto era lo que usted dijo antes, el tema de la burla, el tema de haces algo diferente, haces un sonido, haces un pasito más, giras la cabeza, bueno, todas esas cosas. Mandé información a todo lo que estaba relacionado con ella. En su momento la verdad que fue maravilloso porque ella se sintió mucho más relajada. Entonces, ¿qué pasa cuando está relajada? Tiene menos tics, porque la ansiedad, los estados que provocan ansiedad, los tics aumentan, y así como los tics, el TOC y todo el resto. Cuando ella pasó a la secundaria, ya ahí cambiaba la situación, porque no es 1 o 2 maestras como tienen en la primaria. Tienes a 12 profesores, compañeros nuevos que no la conocen, etcétera, etcétera. Por suerte, ella concurrió a una escuela donde había un gabinete psicopedagógico que, cuando le propuse esto, le armé, le expliqué, cosas que ante esa situación no conocían de la enfermedad. Y me ha pasado también con médicos esto, con médicos que a ella la han tratado de más chica. Tal vez me iba a un psicólogo y le decía, sí, tiene síndrome de Tourette. Ay, ¿qué es eso? Yo sé que lo estudié en la facultad, pero nunca tuve ningún paciente con esto. Y nada, es como duro, ¿no? Tener que llevar la información escrita al profesional. Bueno, obviamente no era el profesional indicado para mi hija, pero no hay mucha información. Ella logró, después de charlas con la psicopedagoga y charlas con los profesores, el primer día de clase se paró frente a sus compañeros junto con la psicopedagoga y se explicó, miren chicos, a mí me pasa esto, yo tengo tics,
puedo girar la cabeza, puedo en algún determinado momento hacer un sonido, puedo golpear el banco, puedo hacer esas cosas, pero no lo hago porque tengo ganas, son involuntarios. Entonces, eso se llama Tourette. Yo tengo síndrome de Tourette, es así, una enfermedad así, tengo que tomar cierta medicación, que a mí me lo controlan, pero bueno, yo quiero que ustedes lo sepan, para que no se asombren. Bueno, santo remedio, nunca tuve ningún inconveniente. Por eso, el año pasado, con todo esto, a mi hijo, que en este momento tiene 19 años, me dice, bueno, mamá, creo que tenés 8 años de estar investigando por todos lados sobre el síndrome de Tourette y enseñando a toda persona que se acerca qué es lo que es para ayudar. Me dice, ¿por qué no empezás a divulgar un poco a nivel escolar? Obviamente yo a nivel médico no me meto, ¿no es cierto? Lo mío es a nivel pedagógico. Para que los maestros puedan darse cuenta, los profesores, de que si hay un chico con ciertas características, obviamente ellos no van a diagnosticar, porque el docente no diagnostica. Simplemente estamos tantas horas frente a un curso que podemos observar un montón de actitudes y de comportamientos de los chicos que de otra manera otras personas no lo pueden hacer. Entonces, ellos tendrían, cuando observan distintos comportamientos que no son naturales, tendrían que derivarlos al psicopedagogo o psicólogo institucional en ese caso, o hablar con la directora, o para que le puedan sugerir al padre, no decir que este chico tiene tal cosa, porque no lo sabemos, sino sugerir, ¿por qué no haces una interconsulta con un neurólogo? ¿Por qué no haces una interconsulta con un psiquiatra? Porque el TIC, en su momento, el síndrome de Tourette, fue diagnosticado porque el TIC, los TICs, porque van mutando, van cambiando, no son siempre los mismos TICs, igual que los TOCs, van cambiando. ¿Qué es los TOCs? El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. Me siento a cenar, cuando voy a tomar el tenedor, lo golpeo 3 veces contra la mesa. Siempre hago lo mismo. Voy a abrir la puerta de mi casa, con la punta de la llave golpeo el marco. Si yo no lo golpeo 5 o 6 veces, no abro la puerta. O me subo al ascensor y beso el espejo 5 veces. Son actitudes repetitivas que lo van haciendo. Voy caminando por la calle y no piso las rayitas de las baldosas. Que está asociado mucho con el TIC y con el Tourette, el TOC. Pero también pueden ir cambiando. Hay chicos obviamente que lo tienen mucho más tranquilos y los pueden sostener de una manera increíble, porque yo te doy un ejemplo en mi caso. Por ejemplo, mi hija, 3 años de secundaria y 7 de primaria, ningún maestro, ningún profesor me dijo, le dimos un TIC. Claro, porque lo controlan tanto y hacen una fuerza tan fuerte que es como cuando nosotros queremos sostener un estornudo o queremos sostener un bostezo, que hacemos toda una fuerza interna para que no nos salga. Eso hacen ellos constantemente para no demostrar los tics delante de los demás. Ahora cierran la puerta de casa y cuando se sienten en un ambiente... Se aflojan. Ahí largan todo. El golpe, el grito, todo. Absolutamente todo. ¿Puedo comentarlo en experiencia personal? ¿Cómo no? Encantado. Yo tenía un tic que abría y cerraba los ojos, pero era, no sé, 1000 veces por minuto. Y esto me lo comentaban mis padres, pasados los años. Yo actualmente no tengo ese tic. Sí. Y como yo no les creía, me mostraban filmaciones y realmente era terrible. Yo estaba todo el tiempo abriendo y cerrando los ojos. Ahora, eso de un buen día para otro se me pasó. Claro. Y nunca más me pasó eso. Y yo no podía leer en el pizarrón porque no podía mantener los ojos abiertos demasiado tiempo. Porque lo cerraba, abría y cerraba permanentemente. Bueno, te y terminaba agotado porque el músculo de tanto abrir y cerrar se agota.
Claro, bueno, en ese caso, ¿qué hacen? Te mandan tal vez a un oculista. Así, ahí fui. Claro, o te mandan cerca del pizarrón para que puedas copiar más tranquilo. Sí, eso pasó, primer banco y oculista. Exactamente, bueno, son las cosas típicas que se van haciendo. Lo que pasa es que también había cosas que no se conocían, como ahora se conocen y se pueden divulgar, ¿no? Y a mí me parece, nada, antes, es más, el pediatra de mi hija, cuando yo le comentaba antes de los 6 años que estaba con tics, que parpadeaba, o levantaba un hombro, otro día levantaba otro hombro, no, me dice Andrea, no te preocupes, todos los chicos tienen algún tic, eso después se le pasa. Bueno, listo, ningún problema. Ahora después, cuando yo veía que la cosa era más complicada, iba aumentando y cambiaban y se iban sumando, un día estoy en la escuela, en una escuela en la que yo trabajaba, y un psicólogo institucional de la escuela, el licenciado Fernández Mouján, me dice, yo le contaba que estaba desesperada porque no sabía qué hacer, y me decían que yo se iba a ir, y me dice, mira Andrea, existe esta enfermedad, ¿por qué no acudís a un neurólogo y tenés una interconsulta a ver qué pasa? Bueno, nada, santo remedio, ahí pudimos descifrar qué era lo que le estaba pasando a mi hija en ese momento. Entonces, bueno, ahí partió toda mi estudio de investigación como mamá y como docente, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer con esto es divulgarlo en las escuelas. ¿Por qué divulgarlo en las escuelas? Porque siempre tenemos al chico que hace lío, ¿no? El chico que se mueve todo el tiempo en el aula, que no puede quedarse quieto, que molesta a un compañero, que pega un grito, que tira algo, y ese chico, ¿qué le pasa? Ay, es un molesto, no se queda quieto todo el tiempo. Nada, puede pasar 1, 2, 3, 4 veces, notitas a los padres, venir, ¿qué le pasa al nene? Debe tener algún problema, pasa algo en la familia, algo que emocionalmente lo tenga mal, y no pasó nada, está todo bien. Pero bueno, ahí tenemos que aprender a ver más. Somos nosotros los que estamos muchas horas frente a los chicos, y tenemos que saber que si un chico me está diciendo a mí, no puedo terminar la tarea porque no la puedo copiar, porque no llego a copiarla, y yo tengo que observar por qué no llega a copiarla, porque ese chico tiene un tic en el dedo que cuando está con la lapicera no puede escribir al ritmo de los demás. O si yo tengo a un chico que estoy viendo que cada 2 minutos gira la cabeza, no lo voy a estar haciendo leer, porque no va a poder, porque el no poder le va a provocar a él pasar vergüenza delante de sus compañeros, y esa vergüenza le provoca más ansiedad, y en vez de controlar el tic, lo va a tener peor. Entonces son tips muy, pero muy básicos los que pedimos para los docentes, ¿no? Si cuando está diagnosticado un chico con esto, cuando ya tenemos un diagnóstico, por supuesto, ¿no? Nada, cuando tiene que hacer una prueba escrita, que no la haga dentro del aula con los demás, que lo haga en un sector donde no haya nadie, donde si tiene un tic fónico, lo puede hacer, que pueda hacer un sonido, que pueda tardar más tiempo que los demás. No darle tareas excesivamente largas porque sabemos que no las va a poder terminar. Utilizar la tecnología, que gracias a Dios ahora tenemos un montón, desde la netbook, las notebooks, el grabador, no sé, que un compañero le haga una fotocopia de lo que está haciendo, no hacerlo pasar a leer un libro en voz alta si sabemos que tiene un tic fónico y no va a poder hacerlo, y sobre todo yo creo que es la verdad, ¿no? Con la verdad, todos los papás que se están adhiriendo a la asociación, y todos cuentan lo mismo. Todos cuentan que los chicos llegan mal de la escuela porque él les dijo algo, no les dijo eso, que la directora le dice que no puede ser que tenga Tourette, ya diagnosticado obviamente, que no puede ser porque nunca le vieron ningún tic. Entonces esa es la información a la que apuntamos, es a las escuelas, a dar charlas en las escuelas, a presentar un
PowerPoint con toda una información muy didáctica y básica para los maestros y profesores. Después hay otra propuesta que es un cine debate. Yo no sé, doctor, si usted vio la película Front of the Class, al frente de la clase. Y hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, bueno, de ese maestro Brad Cohen, que también sufrió síndrome de Tourette, y él muestra desde que él era chiquito hasta que su propio papá no le entendía lo que tenía, y su mamá, y sufría de bullying en la escuela, hasta que cuando él creció quiso estudiar para ser docente, porque dijo, a mí el Tourette no me va a ganar, y yo voy a enseñar con Tourette. Y él se ganó, tuvo un premio al mejor maestro del año en Estados Unidos. Obtuvo un premio. Bueno, tiene una fundación, trabaja con la Asociación de Estados Unidos, es bárbaro. ¿Hay Pero algún tratamiento médico que se le pueda dar a la persona como para que relaje este tema del tic? hay ¿Medicaciones? la medicación que están tomando, por ejemplo, mi hija son antipsicóticos, que no es porque sean psicóticos, sino que, bueno, debe ir a la región del cerebro, que es donde las neuronas de repente empiezan a ponerse pícaras, como les decimos nosotros, empiezan a hacerte hacer movimientos que vos no los haces, que no los querés hacer, que te salen solamente. Y, bueno, depende, porque puede tener trastornos de ánimo y pueden tener una depresión, entonces en ese momento la psiquiatra le puede dar antidepresivos. Son medicaciones que van a variar de acuerdo a cada chico. A cada caso en particular. Exacto. A cada caso en particular. Pero lo fundamental de esto es que cada chico pueda expresar delante de su grupo de contención qué es lo que le pasa. Eso ya de por sí lo relaja. Después, tiene que haber un trabajo en equipo entre la familia, los docentes, el equipo directivo y el equipo médico que esté tratando ese chico. Entonces, ¿qué queremos con esto? Una escolaridad feliz, que nuestro hijo no llegue llorando de la escuela porque le pasó algo, o que no llegue llorando porque no pudo terminar una tarea, o porque la prueba le fue mal. Y otra cosa muy importante que se puede hacer con estos chicos, tienen un tema también con el orden, con ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces habría que ponerles como un tutor semanal, que los pueda ordenar, como si fuese una agenda humana, ¿no? Lo llamo yo, porque al margen de que puedan tener un papel escrito y se lo peguemos por todos lados, un tutor les decide si, bueno, esta semana tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, porque a veces ellos no se pueden concentrar, pierden automáticamente la concentración porque están con el tic, entonces se concentran más en no hacer el tic y no hacen la tarea. Esto pasa mucho en las pruebas, por eso una propuesta es que las pruebas las hagan fuera del aula, en un lugar que estén solos y que se les dé más tiempo. Y si vemos que escritas no las pueden hacer, bueno, no importa, los conocimientos los tenés, me los podés decir oral, no necesito que la tenga escrita en un papel, ¿no? O sea, adaptarnos, pero que en la misma escuela no tiene ningún problema de inteligencia, ningún problema cognitivo, hay grandes figuras con Tourette en la historia, gente maravillosa, simplemente tienen tics, motores y fónicos. Pero a veces eso no se comprende y son chicos que se los pueden entrar en un tema de la burla, ¿no? Andrea, ustedes tienen como institución, como fundación, una página donde nuestros oyentes puedan consultar. Sí, tenemos la página, es la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. Ahí pueden ver la información que subimos, pueden ver los testimonios de papás de todo el país y de otros países de Latinoamérica, donde nos cuentan sus experiencias, y en las escuelas realmente es coincidente en todos lados, ¿no? Por desinformación, nada más que por eso, no porque el docente no tenga la capacidad de poder observar al alumno.